nombre es Aníbal Posada Correa. Nací en Belén de Umbría, Risaralda. Viví mucho tiempo en Andes, soy bachiller de Andes, del Liceo de Andes. Cuando llevo muchos años viviendo en Medellín, sigo muy conectado con Andes. Bueno, la historia empieza por un cuadro que vamos a ver ahorita, que en el año 2008 lo vi en el cuarto útil de un cuñado, abandonado, ya muy mal estado. Y me puse a mirar el cuadro y dije yo, el primo de mi papá, que era Fernando Paneso Posada, que lo hizo en 1855, donde no había internet, celular, casi que ni teléfono, hizo un esfuerzo muy grande por hacer ese trabajo y se perdió, que ese era el original y estaba en un cuarto útil. En el centro está Bernardo Velázquez, que es el padre de mi esposa. Luego, en el primer anillo están los padres de él, en el siguiente anillo los abuelos, en el siguiente los bisabuelos, tatarabuelos, y así se va yendo hasta 9 generaciones. En cada anillo está la pareja, los esposos, menos en estos 2 anillos, que aquí están los esposos y aquí las esposas, porque ya no daban los renglones para escribir. Este cuadro llega más o menos hasta el año de 1600 y piquito. Este cuadro, ya no existía el cuadro, conseguí una copia, que ya casi no se leía, era en blanco y negro la copia, entonces le hice el mismo proceso, un escaneo, comencé a reconstruirlo en el computador a mano y le pude restituir los colores, porque Fernando lo quiso hacer con 3 colores. El color rojo eran los ascendientes directos, de donde venían los apellidos. Por ejemplo, el apellido Posada se quedó en este punto porque no se pudo encontrar los ascendientes de Manuel Posada Junco. Los nombres en verde son españoles, los nombres en negro son colombianos, creo que hay por ahí un venezolano, y el rojo son colombianos hasta que encuentre el verde. Este encontró el verde aquí y este encontró el verde aquí, que el verde ya viene de España. Este cuadro se va desarrollando y por esta nota, que es la 7, viene a este cuadro que aquí está Sebastián de Belalcázar. Viene a ser uno de los ascendientes de los hermanos Posada Vélez. Los hermanos Posada Vélez son los abuelos, tanto de María Elena, mi esposa, como míos. Con esa nota, y ahora sí retomamos ese tema, nuestro cuento. Bienvenidos, qué rico saludarlos en una nueva jornada informativa donde estamos resumiendo y conversando todas esas cosas que son tan comunes para todos ustedes en casa y que suelen tener de tertulia. Ayer habíamos dejado un tema en punta y era el país en las diferentes generaciones. Y habíamos hablado de una investigación que se había hecho para conocer a nuestros ancestros. Pues bien, ahí teníamos a Aníbal Posada, que hizo una investigación bien interesante sobre su ascendencia. Nos acompaña nuevamente Daniel Ramírez. Bienvenido, Daniel, y aprovecho para preguntarte de una vez. Me estabas diciendo que esa clase de investigaciones son muy valiosas, no solo por su carga histórica, sino también por una carga económica. Exacto, cuando hablamos de genealogías estudiamos precisamente esos ancestros, esa memoria. Y ese ejercicio lo podemos empezar en casa, preguntando por nuestros abuelos, bisabuelos, hablar con la familia, pero a un nivel de profundidad como el que teníamos y veíamos en este cuadro. Es una investigación costosa en tiempo y costosa en dinero, porque es una investigación muy profunda que nos remonta a casi 400 años. 400 años, nos estábamos yendo hasta 1600, Camila. Yo tengo una pregunta. Curiosamente ayer, cuando yo llegué a mi casa, encontré una familiar que yo no veía hace muchos años. Me di cuenta que lo que estaba haciendo era una investigación sobre el tema de los ancestros y estaba armando todo el árbol genealógico. Aparte de la cantidad de tiempo y dinero que se invierte para hacer esto, ¿qué beneficios tiene? Realmente uno sí se puede dar cuenta de cosas actuales, enfermedades, no sé qué otras cosas, mirando los ancestros de hace no sé cuántos años. Efectivamente, cuando hablamos de los ancestros, debemos entender que tienen unas condiciones legales cuando hablamos desde el derecho, para sucesiones, para determinar relaciones que tengan entre parientes. También tenemos un tema de salud,
porque hay unos patrones que se repiten en las familias. Entonces, cuando entendemos las condiciones clínicas de nuestros ancestros, podemos saber a qué enfermedades pueden ser propensas. De hecho, los abuelos eran muy pendientes de ese tipo de situaciones. Y por otro lado, pues también entra una condición de patrimonio, porque conocer nuestra familia es conocer nuestra historia, entender nuestras raíces y de dónde venimos. Imagínese, Camila, que nosotros tocábamos el tema ayer, que queda algo en nosotros que conocemos, o en unos términos muy coloquiales, memoria genética. Y es que toda esa carga de lo que eran nuestros ancestros, desde la colonia, desde la mera conquista, ha quedado impregnado en nosotros y eso se va quedando marcado. Bueno, pero eso es referente al tema genético. Sí, Pero, señora. por ejemplo, si yo soy una persona de pronto que me caracterizo por el mal genio, ¿eso puede venir de mis ancestros? Bueno, hay algo muy particular y vamos también con lo que decían los abuelos, hijo de tigre sale pintado. Y si esto lo decían los viejos es porque en la sabiduría popular también se guardaba mucha creencia en esa carga genética. Normalmente hay patrones de conducta que se repiten en la familia. Tenemos familias en que todos son deportistas, familias en que todos son militares, familias donde hay cuadros depresivos. Entonces esto responde precisamente a una memoria genética. Viéndolo en términos clínicos o del psicoanálisis, podríamos remitirnos hasta Carl Gustav Jung, que fue uno de los discípulos de Freud, y él hablaba mucho de esta memoria genética que se pasa en todos los seres vivos. Esto nos explica por qué las aves saben hasta dónde deben migrar, por qué las tortugas cuando salen de las playas saben que deben ir al mar. Entonces hay conductas que vienen guardadas. Se decía en Antioquia, sin ir muy lejos, que los Valencia y los Mejía eran muy bravos, o que los Zapata eran muy guerreros. Entonces vemos cómo hay una carga que viene guardada y que se mantiene hasta nosotros. A mí se me dibuja una sonrisa gigante y miro de manera muy cómplice a Cami, porque me parece un tema supremamente apasionante y me parece increíble que podamos hacer esas lecturas. Cami tiene guardadas por aquí una notica que hizo que está relacionada con salud, si no Sí. estoy mal, ¿cierto? Sí, señora. Le vamos a pedir a nuestros compañeros del máster que nos muestren la gráfica que tiene que ver con las causas de muerte, porque a mí me inquieta algo mucho. No sé de qué morían las personas anteriormente, pero actualmente esto fue un estudio del 2016 donde se muestran las principales causas de muerte a nivel mundial. En primer lugar están las enfermedades cardiovasculares con un 32%, en segundo lugar el cáncer con 16% y en tercer lugar las enfermedades respiratorias con un 6%. Es decir, actualmente la gente se está muriendo de enfermedades cardiovasculares y de cáncer. El cáncer... Se supone que si alguien tiene actualmente cáncer, de pronto, si analizan y hacen exámenes, se van a dar cuenta que el tema de los genes viene desde muy arriba. Es decir, ¿antes la gente también se estaba muriendo de cáncer o es algo solamente actual? Bueno, tenemos unos patrones. Ahí hay unos factores que son clínicos, que propiamente son competencia de la ciencia, pero también entender lo siguiente. A un nivel de población, cuando tenemos una muestra de población mucho más grande, pues va a haber una tendencia a que aumenten exponencialmente ese tipo de enfermedades. También hay que entender lo siguiente, estamos en un ambiente muy contaminado, estamos en un valle denso, en un valle estrecho, densamente poblado. Medellín solo tiene 7 kilómetros de plano, entonces tenemos unas concentraciones de CO2 muy elevadas que afectan la salud. Sumado a esto tenemos el estrés del día a día también se somatiza en una serie de síntomas y en temas de tradición y de familia debemos entender que hay unos patrones que vienen en esas cargas genéticas que tienen las familias y que se transmiten sí o sí por lo general de generación en generación. Con todas estas inquietudes y estos interrogantes que estamos teniendo, Camila, tengo que cortar un momentico porque tenemos un compromiso que no podemos perder, un compromiso publicitario muy cortito. Nosotros, mientras tanto, vamos refrescando acá todos los temas. Estamos de regreso, ustedes nos ven por aquí acomodándonos, claro, nos ponemos nosotros a mirar cómo vamos y qué son esas preguntas que tenemos, sobre todo cuando estamos hablando de nuestros antepasados y nos ponemos a tertuliar y vea, se nos va a nosotros también el tiempo, porque es que este cuento da y da para mucho. Esas ideas que tenemos actualmente, llámese jóvenes, llámese adultos, de tener vehículo y que no en vano son una de las causas de accidentalidad o de muerte más constantes, ¿era una preocupación de los abuelos antes? ¿Eso sí era algo por lo que ellos se preocuparan? Bueno, es muy interesante. Primero hay que tener en cuenta esos contextos. Miremos que ayer mencionábamos que no es lo mismo lo que pensamos hoy que lo que se pensaba hace 100 o hace 200 años. Entender que Medellín era un pueblo. Entender que eran en los problemas de salud, la mayoría de oportunidades se solucionaban a partir del aislamiento, porque a veces no habían curas. Cuando había un caso, una epidemia o un brote y no se tenía una cura, ¿qué se hacía? Se aislaba a los enfermos en lo que hoy es Castilla, donde hoy queda el Hospital La María, tenían que tener la población aislada. Medellín no llegaba hasta allá, donde hoy es el Hospital La María, se llevaban los enfermos donde estaban al cuidado de comunidades religiosas, a tratar de que se mejoraran o en el peor de los casos, que ya fallecieran, pero que no contagiaran a otras personas.
Cuando hablamos del tema también de la tasa de mortandad en este tema por accidentes automovilísticos, también entender que es que los carros son muy nuevos. Hace 120 años no habían carros. El primer carro que se rodó por las calles de Medellín fue en 1899. Era un auto francés que había traído don Coriolano Amador. Este auto, imagínense que llegó acá a lomo de mula porque no había por dónde entrarlo. Por Dios. Este auto tuvo que comprarse en Francia, se desarmó, se trae a lomo de mula y aquí vuelve y se arma. Funcionó un tiempo, pero finalmente pensemos que es que aquí no había ni gasolina. Claro. Aquí tenían que traer todo de Europa porque no teníamos las instalaciones, las adecuaciones físicas adecuadas para el tránsito de vehículos. E incluso se topaban que cuando traían carruajes muy grandes, tenían que llegar las personas en las esquinas a levantarlos para poder girar con ellos. Entonces vemos que el pensar en un vehículo, el pensar en ciertas metas, incluso la universidad, porque es que si nos vamos a 1800, si queremos estudiar, y eso que no podríamos hablar propiamente de unos temas académicos con los mayores niveles, nos tocaba ir a Popayán o a Bogotá. Aquí no se podía acceder. Entender que el estudio de la medicina tenía que hacerse en Bogotá. Entender que en Medellín uno de los primeros médicos, entre comillas, porque era en realidad un galeno, vivía en Guayabal y todos tenían que ir hasta Guayabal. Entonces vemos como los ejercicios profesionales, las vocaciones personales y una cantidad de metas que hoy nos podemos trazar, hace 100 años no eran tan fáciles, no eran tan viables. Y vemos cómo se transforma el entorno. Salimos a la esquina de la casa y vemos a ver todo cambiado en comparación de hace 10 años. Entonces imaginémonos hace 80 años. Claro, claro. El cambio tiene que ser muy grande. Nosotros hablábamos también de cómo ese juego de creencias también pesa, por ejemplo, y que se tiene que ver influenciado, es decir, en qué trabajaban nuestros ancestros antes. Y creería yo que ese sistema económico era netamente agrícola, ya después empieza a migrar a algo más industrial. No sé si voy por lo correcto por ahí, Daniel. Exacto, hay 3 ejes que son la ganadería, el comercio y la industria. Y se han destacado, ¿cierto? ¿Cuál es el valor agregado que tienen? Entender que estamos en medio de una cadena montañosa. No es lo mismo tener una ciudad costera donde me llegan suministros, donde me llega maquinaria, donde me llegan los animales por la costa, los descargo y ya, a tener unas salidas por las montañas que son muy difíciles y sin embargo ver la industria tan fuerte que hicimos. La ganadería y la explotación minera ha estado desde el periodo de conquista y colonización y se ha ido optimizando, se ha ido tecnificando. Entonces vemos prácticas que aún hoy se ven. Hay un oficio que se desapareció un poco, pero era muy frecuente el armar tabacos. El trabajo de tabacos, el trabajo de carnes ha estado muy presente y entender también algo, para tener una idea a escala, entender que el primer cerdo que se vendió acá en Antioquia valió en dinero de hoy algo así como 3.500.000 pesos. ¡Ay, por Dios! Porque eran muy escasos y muy poquitos. Bueno, usted está tocando un tema muy importante, es el tema que Andrea también lo mencionó, la parte de la agricultura y del campo. De ahí vienen los alimentos, ¿cierto? Exacto. Daniel, ¿nosotros nos alimentamos mejor ahora o se alimentaban mejor nuestros abuelos? Bueno, es muy interesante. Tenemos una mayor oferta, pero en cuanto a la calidad de estos alimentos, no sabemos efectivamente pues, cómo pueden tener unos mejores beneficios. Hay que tener en cuenta que ahora se habla de una cantidad de los alimentos saludables, hay una cultura light, más fitness, entender de los alimentos orgánicos y también tenemos ese problema que nos encontramos con unos alimentos tratados químicamente y esto no lo tenían los abuelos, que tenían una abundancia y todo lo disponían de su huerta. Y es entender que ahora por la cantidad de población las técnicas de cultivo deben ser distintas para poder quedar abasto a una población cada vez más creciente. Bueno, Daniel, esa pregunta se la hacía porque más adelante vamos a hacer un análisis de unos datos que no fueron sacados de internet ni de ningún experto, sino que averiguamos con nuestros abuelos y se refieren al tema de la alimentación. Porque mientras tanto nos vamos a ir a un corte de comerciales, pero ya regresamos con más de cuál es el cuento. Estamos de regreso y seguimos con muchísimo más hablando aquí de la historia, de qué significa ser paisa y cómo hemos cambiado en las diferentes generaciones. Teníamos unos primeros esbozos de esos cambios en lo agrícola, en nuestra actividad productiva, la forma en la que nos movilizábamos. Hay otros cambios, Camila, y hay uno relacionado particularmente
cómo estaban, es que no sé ni cómo decirlo, Daniel, sobre la luz, cómo nos veíamos, cómo lo decimos. La infraestructura que había en ese La entonces. infraestructura, por supuesto. Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, ahora todo lo vemos normal. Desde que estamos pequeños, nosotros y nuestros padres hemos tenido un entorno, pues sí bien cambiante, que ya tenía unas estructuras definidas. Es decir, yo llego a mi casa, a la sala y prendo la luz y ya. Antes eran las bolas de cebo, antes eran las lámparas de petróleo, antes eran las velas. Y ver cómo ese contexto cambia. Entender que la luz eléctrica es muy nueva. Hace apenas 124 años, en 1895, se crea esa primera sociedad para poner los primeros postes en la ciudad de Medellín. Entender que el primer bombillo público que existió era en lo que hoy es la zona del Parque Nutibara, lo que hoy es donde hoy está el Parque de Botero, y entender que uno de los primeros lugares que tuvo luz eléctrica pública en Medellín fue la plazuela de San Ignacio, donde las mujeres llegaban en la noche a coser. Entonces vemos cómo se van transformando esos entornos y tenemos un panorama distinto de cómo pensaban en ese entonces y cómo pensamos ahora. La preparación de los alimentos también cambiaba mucho y era una cosa que hoy en día, Daniel lo dijo, para nosotros es muy natural tener todas estas facilidades a la mano, pero imaginarnos cómo era antes, eso antes era otra cosa. Sí, porque anteriormente nosotros tenemos una imagen con unos datos sobre el tema de alimentación, cómo era antes y cómo es actualmente. Como les decíamos, no fue hecha con ningún experto, fueron datos que construimos hablando con familiares. Por ejemplo, anteriormente no había dinero para comprar carne, para comprar tanto lácteo. Actualmente existían otros métodos no, es que ni existían métodos de refrigeración. Nuestros abuelos cuidaban la carne, la leche, los derivados de otras maneras. Por ejemplo, ponían la carne sobre el fogón de leña para que el humo las conservara. Además de esto, le ponían mucha sal, en ocasiones tomate y cebolla para que se conservara. La leche la hervían bastante. ¿Qué otros truquitos, Daniel, utilizaban anteriormente para conservar esos alimentos? Te corchamos, yo siempre estoy esperando, esa no se la vas a ver, aquí lo vamos a corchar. ¿Te corchamos, Daniel? No, bueno, gracias. No, les cuento que mientras Cami hablaba estaba aquí tomando nota precisamente de eso que debemos tener en cuenta. Y lo siguiente, exacto, tener en cuenta que antes no existía una nevera. Antes nos teníamos que ir a la alberca o al tanque donde se lavaba la ropa para conservar los lácteos. Entender que el teléfono hasta hace unos 15, 20, 22 años no era normal en todas las casas. Solo algunas casas en el barrio tenían el teléfono y había un vecino que lo prestaba. Claro. A quienes les tocó el chavo, a los papás, a los abuelos o a algunos familiares o hermanos, en los 80s, en los años 70, 80, había vecinos en cuadras enteras donde solo un vecino tenía un televisor. Entender esas dinámicas también, pensar que no había crema dental, que en un momento dado la crema dental era sustituida por el carbón. El carbón tenía muchos efectos, por eso es que la población nativa tenía todas sus piezas dentales. Y también cuando mencionamos eso de los alimentos, entender lo siguiente, hay alimentos que se crean con el fin de subsistir más que disfrutar. Hoy yo tengo hambre, tenemos hambre y nos vamos para la avenida Nutibara, para Las Palmas o el Poblado y comemos rico. Antes no, si yo ya estaba fuera de la ciudad, ya como dicen acá, perdimos el año. Yo que tenía que tener un bocadillo o una panela para comer, que era lo único que no se dañaba en el viaje. Vea, por acá nos está escribiendo Diana Rueda y con esto nos despedimos. En Santander, todo paisa que llega es a trabajar, personas muy trabajadoras. Diana, eso sí se nos quedó, eso está en nuestra memoria genética, a trabajar. Y todos los colombianos, a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos alargamos más de la cuenta, ya por acá nos están diciendo. Tenemos muchos cuentos, queremos hablarlos con ustedes, así que los esperamos toda esta semana para que sigamos mirando los cuentos y aprendiendo. Mañana vamos a aprender mucho, ¿cierto, Cami? Sí, bastante. Vamos a aprender de todo, nos vemos mañana, chao. Chao.